Escuchan, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecen? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. ¿Juiciosa? Sí, profe, muy Bueno. juiciosa. ¿Dónde estás ubicada? En Bosa, ¿En Bosa? Yo, sí, traba- profe. yo trabajé por Bosa. Sí, yo vivo por La Libertad. Yo trabajé con el CEDI San Pablo. No, no sé dónde es. Allá en Bosa queda el CEDI San Pablo. Mm, Cerca de la despensa. sí. ¿Y qué más que me cuentan? Bien, profe. Nos hizo hoy, mejor dicho, estudiar, profe. Hoy era el día de descanso. Buenos ¿Cómo? días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Luis Cortés, profesor. Con Luis, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿También vive en Bogotá? Señor. ¿También vive en Bogotá? Sí, señor. En el barrio Villanueva. ¿Villanueva? Sí, señor. ¿Dónde queda ese barrio? ¿Por dónde? Eso es en la 40 Sur con Boyacá. La 40 Sur. Ya. Y bueno, entonces, Profesor, buenos días. buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Sandra. Mucho gusto, Sandra. Es que como estoy en el computador de mi hija, Ajá. entonces sale Andrea Melo, pero soy Sandra Ramos. Ya, mucho gusto, Sandra. Buenos días, profesor. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Bueno, entonces, eh, vamos, como se dice, a darle inicio. Son las 10:04, a las 10:07 arrancamos, ¿listo? Bueno, profe. Andrea, ¿puedo quitar esto? Esto, mire, es que como no se me oye nada, no sé, Se le escucha, serán los audífonos. se le escucha. Con razón. Bueno, entonces, a las 17 arrancamos. Arrancamos con todo. Todas las clases las grabo en el canal de YouTube y ya les voy a compartir el enlace. Al terminar la clase, les comparto el enlace por el canal de YouTube. Por el WhatsApp les envío el canal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, profe. Listo. Bueno, ¿cómo les ha parecido a ustedes lo que está aconteciendo en Colombia? Triste, muy triste, profe. Sí, profe. Es muy triste como para que nos escuche nos toca salir a protestar, pero a la vez hay mucha gente que acaba con todo. No sé por qué no Sí. son conscientes de que todo sale del bolsillo de nosotros mismos. Aparte de eso es querer a nuestra ciudad, mantenerla bien y no destruirla. Correcto. O sea, lo que tenemos que mirar es que si bien es cierto, tenemos todo el derecho a la protesta, que es un derecho,
Disculpe, yo interfiero un momentico. Dime. Para el cambio que hicieron en Chile, no fue pacífico. Y hubieron muchas manifestaciones, hubo muchas revueltas. Varios murieron por ese cambio. Y se logró. Lo que Sí, pasa es que acá estamos acostumbrados a que todo nos llegue fácil, a que todo nos, mejor dicho, como dijo Jaime Garzón, a lo mediocre. sí, pero pues, No, una cosa es protestar No. y Ujú. hacernos escuchar. Profe, Y otra perdón, cosa es perdón, acabar con todo. Sí, es verdad. perdón, profe. Sí, Buenos días. Con buenos GNP. días. Entonces, Yo no, les bueno, yo digo, no estoy de acuerdo con el compañero. Lo que pasa es que yo nosotros tampoco. estamos de acuerdo, sí, en lo que él dice que tiene que ser así, pero así no debe ser. ¿Por qué? Porque Mm, nosotros tenemos unos principios. Y sí, tenemos unas razones y unos principios. Y todo con violencia no se puede hacer. Bien lo dijo usted con el refrán que dijo que es de Gandhi, ¿no? sí, sí, Todo sí. lo que produce violencia, pues se volverá violencia. Y entonces así no puede ser. Nosotros, desde nuestros padres y desde la casa, tenemos que educar a los hijos primeramente, porque lo que hay es un poco de muchachos, perdón la expresión, si le, no sé, no estoy ofendiendo a nadie, que no saben ni lo que hacen ni lo que están peleando. Entonces la Sí, es gente verdad. cree que salir a protestar, a romper la ciudad, eso es protestar. Para mí no estoy de acuerdo, eso es muy maluco y vuelvo y repito, tenemos que tener los principios sanamente. hay Y todo algo, se logra con paz. hay algo que tenemos que mirar. Si bien es cierto que tenemos todo el derecho a la protesta. Una cosa es la protesta y otra cosa es el vandalismo. Son dos cosas totalmente distintas. Exactamente. Y que Ahora, hay muchas formas de protestar. hay muchas formas de protestar, correcto. Pero sí hay algo que tenemos que tener claro, es que no solamente Colombia, sino el mundo entero necesita un cambio, una transformación. Pero que la transformación tiene que empezar por unos cánones totalmente diferentes. Esos cánones diferentes, ¿cuáles son? El entendimiento, la paz y empezar a quitar esquemas, empezar a derrumbar esquemas que vienen desde lo político, lo religioso, lo económico, eh, lo cultural, porque hay que romper paradigmas. Entonces, cuando nosotros entendamos que el otro es igual que nosotros, podemos entender que el otro es un ser humano. Sí, Pero, por ejemplo, miramos que la policía son seres humanos, los militares son seres humanos, eh, el gobierno son seres humanos. Entonces, cuando entendamos nosotros que todos somos pueblos, que somos uno solo, las protestas se harán de una forma totalmente diferente, con la cordura, con la razón, con el respeto, que es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar. Entonces, si hay algo que nosotros debemos hacer, primero que todo, es entender que todos somos iguales y que lastimosamente hemos vivido engañados en el mundo desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo la humanidad viene engañada. Y no solamente ahora, del 2021, ni de hace 10 años, sino desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, ese engaño ha venido desde la política, la historia mal contada. Entonces, aquí, por ejemplo, algo que ha venido mal. ¿Cómo es posible que se le tenga estatuas a unos homicidas? Como por ejemplo Sebastián de Belalcázar, como por ejemplo aquí Jiménez de Quesada. Mira, Entonces, no ¿me podemos escuchan tener la de clase? referentes a asesinos, a violadores, a personas que han hecho daño a la sociedad. Tenemos que cambiar esos paradigmas y esos paradigmas tenemos que cambiarlos desde nuestra estructura mental. Entonces, ¿qué le podemos pedir a un pueblo que solamente ve reality y que se alimenta de RCN y Caracol? O las narconovelas, o contentos porque les pasaron el capo y saben más de Pablo Escobar, que fue un bandido, un asesino, que de Rodolfo Ginás. Muchos ni sabrán quién es Rodolfo Ginás, pero si les pregunto de Pablo Escobar, sí saben. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar. Tengan claro, RCN, Caracol y todos los medios de comunicación son medios
Amarillistas. Son medios que dicen la verdad a medias acomodadas. La historia también ha estado mal contada. A nosotros nos vendieron la idea de un Bolívar héroe. ¿Qué tan héroe es un Bolívar? Un asesino. La masacre que hizo en Pasto nada más, llamada la Navidad Negra. Por eso usted en Pasto no encuentra ni una sola estatua de Simón Bolívar. Es un insulto para el pastuso tener a Simón Bolívar. Entonces, son las cosas que nosotros tenemos que empezar a analizar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la historia está mal contada? Y ni hablar de las religiones. Las religiones también están con un proceso de violencia totalmente inadecuado. Entonces la política, la religión, la educación, todo viene por una estructura totalmente dañina para la sociedad. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar que nosotros tenemos que educarnos para generar un proceso de cambio. Y ese cambio tiene que ser entender al otro como ser humano. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Activen sus cámaras, por favor, para uno poderlos ver y para poder, porque es que, uy, no, hace falta verlos también, no es lo mismo estar presencial que virtual, ¿no? Pero pues, por lo menos se los ve y que interactúen y todo eso. En mi clase tienen todo el derecho de hablar, de participar, de todo. Tenga en cuenta el respeto al uso de las palabras. Es lo que yo les voy a decir. ¿Listo? Bueno, entonces, como se dice, ya entrando en lo nuestro y dejando un poquito ya la parte como el enfoque, porque también toca hablarlo, ¿no? También toca hablarlo. El mundo ha estado manipulado desde la Edad Media. Cuando ustedes conozcan un poquito más la historia, van a mirar cómo todo esto ha sido manipulado. Por eso usted ve que todas las religiones están cerradas hoy en día, las iglesias, toda esta situación. Entonces todo tiene una razón de por qué. Yo lo único que le digo, no crean religiones, crean Dios y Dios no está afuera. Dios está en su corazón. Profe, Cuénteme. disculpe, ¿puede modificar un poco sus sonidos? Que poco se oye, porque ya le coloqué al computador acá siempre, pero no dice, será su sonido. El sonido acá. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe, sí se le escucha. Yo también lo escucho un poquito entrecortado, profe, pero no sé qué será. Pero voy a hacerlo, voy a cambiarle algo. Que a veces no es el sonido, sino que a veces es lo tengo con Wi-Fi, entonces le voy a colocar el cable. Entonces ahí se obtiene más el volumen. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces, por eso les digo, solamente no defienda nunca una religión ni la ataque. Lo único que le digo, el templo somos nosotros y Dios está en nuestro corazón. Esa es la realidad, porque ha habido un gran engaño. Bueno, entonces entremos, como se dice, en materia. Vamos entonces a mirar lo que yo les tengo acá. Si entraron ustedes a la página a la página de la institución, No, profe, yo no. ¿no entraron? Ok,
Entonces ya les voy a compartir aquí. Y don Álvaro lo arregló, dijo que no lo moviéramos así. Ya les comparto. Ahora les muestro el video, ya les comparto el video también para que ustedes lo vean allá. Pues vamos a trabajar lo que es comprensión de lectura y lo que son las pruebas, a ver, porque esto es totalmente importante. Hay unas claves. En castellano usted tiene que trabajar 3 competencias. Las competencias que se manejan en castellano son las siguientes. Competencia interpretativa, competencia argumentativa y competencia propositiva. Ya le voy a ampliar esa parte. Se llama lectura crítica. Entonces, Elizabeth, ¿qué entiendes por lectura crítica? No sé, profe, es como de pronto saber nosotros leer, entender un texto y poder como dar nuestra opinión. Doreli, Lectura crítica como sea, como un texto que define algo. como un texto que define algo. Andrea, activen las cámaras, por favor. Galaxy J7, ¿quién es? Recuérdame su nombre. ¿Quién, profe? J7, ¿quién es? Andrea. Andrea. Andrea es mi hija, yo soy Sandra Ramos. Ah, ok. Entonces, Andrea, cuénteme. ¿Una qué, profe? Perdón. ¿Qué entienden por lectura crítica? Hacer una crítica constructiva de algo, de algún tema. Bueno. Juan Pablo, Profe, esto es Jaime Pinto. don Jaime, dígame. Luis Cortés, ¿qué entiendes por lectura crítica? Luis, Luis, ¿me escucha? Profe, ¿sí me escuchó? Sí, sí, señor, sí le escucho. Ya le respondo. Regálame un segundito. A ver, que me responda don Jaime y después Luis. A ver, don Jaime. Don Jaime. ¿Me escuchan? Profe, ¿me escucha? Ahorita sí ¿Me le escucha? escucho. ¿Me escucha? Ahorita sí le escucho. Para mí la lectura crítica es de un texto que implica un examen crítico de los conceptos utilizados, como los argumentos y el valor de pertinencia de las suposiciones y las tradiciones en que el texto está dado. Para mí es eso. Ok. Ahora sí, Luis. Cuénteme. Es dar un punto de vista sobre algún tipo de lectura que se haga. Dar el punto de vista sobre un tipo de lectura que se haga.
sí. Bueno, entonces, vamos, como se dice, a entrar en la lectura crítica. No es criticar por criticar, sencillamente es analizarlo desde diferentes tipos de competencias. Las competencias que se necesitan para analizar en lectura crítica son, primera, la competencia interpretativa. La competencia interpretativa es la más sencilla. La competencia interpretativa es la que te preguntan qué dice el texto. O sea, tú ya, si leíste un texto, por decir algo de cómo hacer una ensalada, el texto te va a preguntar qué es hacer una ensalada. En la argumentativa, que es la segunda, ya tiene por qué se hace esa ensalada y para qué. Y en la propositiva, ya es qué beneficios puede traer el consumir la ensalada. Entonces, son tres competencias que son interesantes, pero que la sociedad no las comprende. Entonces, piensa que una persona sabe leer porque repite. No, una persona no sabe leer porque repite el texto. Una persona es buena lectora cuando Cuando comprende la lectura. significado que hay oculto detrás de las palabras. Ese es el problema que hemos tenido nosotros ante, por ejemplo, en las creencias religiosas. Cada cual coge la Biblia y la interpreta a su manera. No, así no es. Entonces los textos, tanto de la Biblia, de la historia, hay que leerlos y hay que interpretar según lo que está ahí, pero también identificando lo que está oculto, porque hay muchos escritores escriben dando un mensaje oculto. Eso es como cuando usted va al médico y lo van a operar. El médico tiene que abrir. Así mismo tiene que usted ser como lector. Abrir qué hay detrás de las palabras. Entonces, eso es lo que usted tiene que empezar a analizar. Vamos entonces con un texto un poquito más sencillo que este. Vamos a mirar vamos a leer el texto que aparece aquí. Entonces, me lo va a leer ese texto. Me lo va a leer Jensi. ¿Tienes cámara, Jensi? Jensi. Profe, es que tengo la cámara dañada. Ok, no importa. Entonces, por esta vez no importa. A ver, es que, bueno, léalo, Jensi, por favor. Responda a las preguntas 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información. Uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, valsés, mazurcas, canciones napolitanas, fue de las colitas. Era este el nombre que recibían las colas o finales de fiesta de la clase adinerada. Bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provincial. Los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y en los galpones a punta de acordeón, guaracha y caja. Despachada la orquesta, los de atrás eran invitados a pasar adelante y patrones y vaqueros se sentaban a tomar y cantar juntos. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Algunos dicen que estos remates de fiesta
fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos. Entre ambos dieron a luz los aires vallenatos. Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Michelsen. Pero aparece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo para empezar. Esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona del Valle de Upar. En El Paso no hubo colitas. En muchos lugares del río tampoco. Y por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo, ¿qué siglo es ese? 20. Siglo XX, 20. cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. En cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y el desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco, el hombre habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías, concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua la gota fría. Acordate, moralitos, de aquel día, que estuviste en Arumita y no quisiste hacer nada. Para nada. Parada. Bueno, ese es el texto. Ahora vamos, como se dice, a hacer, ese es el texto literal. Ahora si nosotros vamos a hacerle todo el análisis, tenemos que conocer lo que es el significado de las palabras. Bueno, ¿qué palabras desconoce Elizabeth? Profe, en el texto no sé cuándo se refieren a colitas, no sé a qué se están refiriendo. No sabes qué significan colitas, entonces vas anotándolas ahí, qué es lo que colitas, qué significa. Jensi, Señor, ¿qué palabras desconoces de ahí, del texto? ¿Qué palabras desconoces? como sarao, dice ¿Cómo? durante el sarao. Sarao. Ok. Luis, ¿qué palabras desconoce de ahí? Señor, ¿Qué palabras desconoces del texto? no. Claro, lo que pasa es que con la diligencia, la aprobación de inventarios y avales podemos pedir la rendición de cuentas provocada desde 2008 a la fecha. ¿Qué palabras desconoces, Luis? Las he escuchado de una u otra forma, no se me hacen desconocidas. ¿Qué es una mazurca entonces? Como sinónimo de una fiesta. Sinónimo de una fiesta. ¿Qué significa burguesía, Luis? Burguesía significa una clase adinerada, con beneficios, con terrenos, industria, cosas así. Mire que siempre parece que
nosotros tenemos que ser como más claros en los significados porque eso también nos produce malas interpretaciones. Doreli, Piquerías, profe. piquerías. Don Jaime, Galpones, profe. ¿cómo? Gal- galpones. Galpones. Andrea, Valses valses. y piquerías. Valses y piquerías. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Le dice, uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato. Codearse es estar, como se dice, codeándose el uno con el otro, estar ahí de la mano, ¿no? A codearse el vallenato con la música que se escuchaba y bailaba la burguesía. ¿Qué es burguesía? La burguesía no son los ricos. Aquí hay que hacer una aclaración. ¿Me está escuchando Luis? La burguesía no son los ricos. La burguesía son los comerciantes. Esa es la clase burgués. Los ricos de la élite, los reyes, toda esta gente, no son burgueses. Los burgueses son los comerciantes, y aquí tengo que remontarme un poquito a la Edad Media. Entonces, en la Edad Media estaban los reyes, ellos hacían unas fiestas que duraban años, y por ahí el campesino comenzó a hacer sus ventas a las afueras de los reinados, y después el campesino que vendía llegó a tener más plata que el rey, no tenía linaje, pero tenía plata, y el rey tenía linaje y no tenía plata, entonces comenzaron a unir los hijos, y así fue sucediendo los burgueses. Entonces la burguesía no son los ricos, la burguesía surge prácticamente de el comercio, son los comerciantes, personas que se han levantado, por decirlo de alguna manera, económicamente a través del comercio. ¿Está claro? Sí, profe, sí, señor. Sí, Entonces, señor. las revoluciones no las han hecho los de la élite, las han hecho los burgueses. Caso de Colombia, grito de independencia de Colombia. ¿Quién lo realizó? Lo realizó Un burgués. los burgueses. ¿Y cuáles eran los burgueses? Los hijos de españoles nacidos en América. ¿Quiénes eran ellos? Antonio Nariño, Camilo Torres, Caldas. Antonio Nariño era periodista, Camilo Torres, abogado, Caldas, un científico, físico y astrónomo. Tenían poder económico, pero no tenían poder político. ¿Qué querían ellos? Poder político. ¿A quiénes utilizaron? Al pueblo de abajo para hacer la revolución. Vamos a ver a Simón Bolívar. Simón Bolívar, ¿qué era? Era un burgués. ¿Por qué? Porque tenía plata, pero era prácticamente porque su familia había comercializado, tenía dinero, tenía poder económico, pero no tenía poder político. Entonces, hace todo el proceso revolucionario y utiliza a los negros y a los indios con el cuento de que les va a dar la libertad, pero nunca la libertad como tal ha sido dada. Sencillamente se utilizó la violencia porque se siguió después con, eso es lo que la gente desconoce, ¿no? Hay otras cosas que van detrás de todo eso. Entonces, todo lo que nosotros conocemos, miramos que hay que analizarlo muchas veces. Entonces, aquí miramos lo que son la burguesía y todo eso. Entonces, las revoluciones no las han hecho los de abajo,
las han hecho las personas de las clases medias. Y esto quiero que les quede claro. Por eso es que ahorita, para evitarse todo eso, quieren acabar la clase media. Las clases medias son la piedrita en el zapato para el sistema. El pobre en la extrema pobreza no va a protestar porque ese estira la mano y pide. Y el rico, ese no va a protestar porque vive súper bien. Pero la clase media ni va a estirar la mano, ni va a vivir súper bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a crear la revolución. Entonces, este proceso es algo que quiero que les quede claro. Desde hace muchos años quieren acabar la clase media. Y ese es el final. Acabar con la clase media para que se acabe todo y solamente queden ricos y pobres. No es más. Ese es el fin de la política a lo largo de la historia en estos últimos 30 años. Ahora, dice, uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía. Entonces, la burguesía en esa época era Comerciante. los comerciantes. Profe, una pregunta. Cuéntame. Sí, entonces acaban la clase media, entonces ¿quién va a pagar impuestos? O sea, se acaban con el pobre, como se dice. No acaban con el pobre porque el pobre siempre va a existir. Eso, se acaban con la clase media, entonces ¿quién va a pagar? ¿Qué es la que paga los impuestos y todo eso? Pues lo que sucede es que sencillamente se quedarían dos clases. La clase alta de arriba y los de abajo. Entonces ahí es donde entraría el proceso. Porque ya sería diferente. Los de abajo sencillamente estarían supeditados a lo que les den. Por eso es que ahorita hay que con más veras estudiar para poder comprender qué es lo que está pasando. Que a veces ni, o sea, sí, estudiar pero eso es más que claro que los ricos pues siempre van a querer tener oprimido a la clase media. Por eso, para que la clase media se convierta en clase baja, para que estire la mano, nada más. ¿Ya me hago entender? Sí, señor. Entonces, bueno, uno de los escenarios donde empezó a pegarse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, valses, mazurcas, canciones napolitanas. Napolitanas quiere decir italiana, ¿no? Que son de por allá de Italia. Fue el de las colitas. ¿Qué son las colitas? Cuando los bailes terminan y se queda por allá un grupito, de pronto ustedes que han estado en fiestas y todo este cuento, el grupito que queda al final de la fiesta, ¿cierto? Como acá en Colombia decimos el remate. Por decir, los que están rematando, exactamente. Era este el nombre que el nombre que recibían las colas o finales de fiesta de la clase adinerada. Bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos. Durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provinciana. Los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina. Los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y los galpones. O sea, que los trabajadores no estaban en la fiesta. Ellos estaban, como se dice, relegados porque en el salón estaban de fiesta estaban la clase adinerada. Pero los trabajadores, los que estaban en la cocina y todo esto, ellos se quedaban ¿en dónde? ¿En dónde se quedaban ellos? ¿Ah? En las cocinas y los galpones a punta de acordeón y guacharaca. Y caja. Y una caja. Entonces, ¿qué sucede? Que los ricos estaban en el salón y los trabajadores y los que estaban atendiendo, pues ya se hacían ellos aparte con su acordeón, su guacharaca y su caja. Entonces, cuando se despachaba la orquesta, se había tocado el vals y todas estas cosas,
Cuando ya se despachaba la orquesta, los de atrás eran invitados a pasar adelante. ¿Quiénes? Los de atrás, ¿quiénes eran? Los trabajadores, Correcto, ¿Los del galpón? correcto. Trabajadores. Los del Sí. galpón y que estaban en la cocina, a pasar adelante. Y patrones y vaqueros, o patrones y empleados, se sentaban a tomar y cantar juntos. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Unos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato. Le pregunto aquí, ¿qué querrá decir esta palabra? El pabellón de maternidad del vallenato. Entonces dice acá, algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato. los inicios, Los inicios, maternidad aquí sería inicio. Pues combinaron ritmos europeos y nativos, entre ambos dieron a luz los aires vallenatos. Entonces dice aquí, las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Michelsen. ¿Quién fue López Michelsen? ¿Fue presidente? ¿Cómo? Fue el presidente acá de López Michelsen. Un presidente de Colombia, correcto, Sí, señor. que perteneció al Partido Liberal. Por él se dio el Frente Nacional y se repartieron el poder entre liberales y conservadores. 4 años gobernaba un liberal y 4 años un conservador. Estaba el pueblo como ahorita, en Colombia, en guerra. Ahorita está la guerra entre la extrema izquierda, que son las guerrillas, y la extrema derecha, que son los paramilitares, que es la política de izquierda y la política de derecha. En esa época eran las autodefensas conservadoras y las guerrillas liberales. El mismo perro con distinto lazo. Entonces, en esa época, después hicieron un tratado con el Frente Nacional, en la cual Elizabeth, que era la presidenta conservadora, apoyada por la iglesia, entonces Elizabeth gobernaba 4 años. Esos 4 años colocaba a todos su rosca en el poder. Y los otros 4 años, pues estaba acá el amigo liberal, que es don Luis. Luis Cortés estaba de liberal gobernando, entonces los otros 4 años, él subía a su rosca. Pero ante las noticias, Elizabeth y Luis se enfrentaban políticamente, pero bajo cuerda los dos se reían del pueblo. Comían caviar juntos y tomaban buen whisky. La misma situación pasa ahorita. Vayan y consulten la novela de la violencia en Colombia y el periodo de la violencia en Colombia, en la historia. Y ahí se va a dar cuenta usted de esa realidad. Entonces Colombia no ha salido de eso. Entonces ahorita, año 2021, tenemos al candidato de la izquierda, que la gente dice que es El Salvador, y al candidato de la derecha, que los otros dicen que es El Salvador. Y ustedes ya saben quiénes son. El mismo perro con distinto lazo en otro tiempo. Y este pueblo que no lee, come cuento. Lo que no sabe es que a los dos les están pagando los mismos. Como antaño, a los conservadores y los liberales les pagaban los mismos. Y el pueblo, entonces escuchábamos a nuestros abuelitos decir que él era liberal de pura cepa y por otro decía que era conservador de pura cepa. Entonces,
no sabían, desconocían que a ambos les estaban pagando los mismos. Hoy en día, ese conocimiento sí hay, pero la gente no lee. Entonces, ante los medios, los dos se trinan, los dos se dicen cosas ante las noticias y vemos a RCN y Caracol que esto dijo aquel, que esto dijo el otro, cuando los dos personajes sencillamente están pagados por los mismos. Esa es una realidad. Por eso es que el pueblo tiene que despertar. ¿Entendido? Bueno, aquí nos saltamos un poquito del tema por López Miquelsen. Retomando el tema. Estamos hablando del origen del vallenato. La anterior frase, el primer párrafo, es una tesis que la firma López Miquelsen. Ahora, ¿quién es Galaxy 7, por favor? Me diga el nombre. Galaxy J7. ¿Me escuchan? Sí, señor. Entonces, Galaxy J7, por favor, me lee el texto. El segundo. Profe, qué pena, es que me está cogiendo muy lento, se me está entrecortando el internet, ¿a dónde vamos? Ah, bueno, listo, entonces no hay problema. Vamos a empezar el segundo párrafo. Entonces, léame el segundo párrafo, Luis. Pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona del Valle de Upar. ¿Sí es esa la segunda? Sí, continúe. Porque creo que la compañera había leído eso. En el Continúe. Paso no hubo colitas en muchos lugares del río tampoco, y por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. En cambio, las piquerías y retos se construyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco el Hombre habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logró derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajan durante días para acudir a piquerías concertadas de antemano o a través de recaudos como lo atestigua la gota fría. Acordate, Moranito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Bueno, entonces aquí miramos de que hay otro punto de vista. Entonces el vallenato, acá le dice la otra tesis. Pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Entonces dice que para empezar esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona del Valle de Upar, lo que hoy en día conocemos como Valle de Upar. Valle de Upar es lo que hoy en día conocemos como Valle de Upar. ¿Listo? Sí, profe. En el Paso no hubo colitas, en muchos lugares del río tampoco. Y por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. O sea que las colitas, según los historiadores, no le dieron origen al vallenato. Ahí están Lo ayudaron a difundir. Lo ayudaron a difundir. Ahí están contradiciendo a López Miquelsen. En cambio, las piquerías y retos constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación y propagación y desarrollo del vallenato. Entonces, ¿qué le dio origen al vallenato? El cambio. El cambio, las piquerías. Las piquerías y retos.
constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco, el hombre, habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías, concertadas de antemano a través de recados, como lo atestigua La Gota Fría. Entonces, en La Gota Fría, en la canción, le dice: acordate, Moralitos, de aquel día que estuviste en Uramita y no quisiste hacer parada. O sea, que en esa época se mandaban recados para enfrentarse musicalmente. Ese enfrentamiento musical se le llamó piquerías. Esas piquerías es lo que los historiadores denominan el origen del vallenato. Y las colitas ayudaron a propagarlo. ¿Hasta ahí está claro el texto? Sí, señor. Ahora vamos Señor. a mirar las preguntas. Las preguntas están dadas por competencias. Aquí es donde viene que usted me aprenda a identificar el tipo de competencia. A interpretar. Exactamente. Entonces le hice la pregunta número 2. Angie Paola, ¿me escucha? Sí, señor. Tenga la amabilidad y me lee la pregunta número 2, solo la pregunta. Solo la pregunta, por favor. La número 2. Sí, la número 2. El autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor de vallenato y... Bueno, aquí toca que vuelvas a leer el texto, por favor, la pregunta. Angie, ¿me escuchas? Señor. Lee la pregunta bien, por favor. El autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opción de un conocedor del vallenato y... Esa pregunta, ¿a qué competencia creen que pertenece? ¿Será competencia interpretativa que interpreta lo que dice el texto? ¿Cómo está el texto literalmente? ¿Será argumentativa porque busca una explicación? ¿O será propositiva porque busca que usted le dé una opinión? Yo digo que es argumentativa. ¿Por qué? Porque está mostrando, nos está explicando, está como dando la opinión de lo que pasó en ese siglo XX, de lo que ocurrió con el vallenato después del siglo XX. Mira que tienes una buena capacidad para interpretar. El autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y lo que tú dices es argumentativo. ¿Por qué? Porque está buscando una explicación, un porqué. Entonces, ¿qué es lo que busca el autor? Aquí están las preguntas, las respuestas, perdón. A, reforzar la tesis principal del texto según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. B, señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. C,
legitimar la tesis principal del texto según la cual las colitas originaron el vallenato moderno. D. Convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. Entonces, ¿con qué intención el autor introduce la cita de López Michelsen? ¿Para qué? ¿Qué es Yo lo digo que es la A, para mí. ¿Cuál? La A, La A para ti. sí. Para Elizabeth. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ah? Para mí podría ser la C. La C. Para don Jaime. La D, creo yo, para mí, ¿no? Convencer al lector de que las colitas fueron la única divulgadora del vallenato moderno. La D. Convencer al lector. Para Luis. Para mí también es la D. Para Angie. La D. ¿Cuál? La D. Para Shirley. Para Shirley. Shirley, ¿me escucha? Shirley. Shirley, ¿me escucha? Bueno, entonces, la respuesta acá, ¿qué es lo que busca? El autor introduce la cita de López Michelsen con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Reforzar la tesis principal del texto, según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. Porque recuerde lo que dice el primer párrafo. Le dice que uno de los escenarios donde se empezó a crear el vallenato en la música que se escuchaba y bailaba la burguesía, valses, mazurcas napolitanas, fue el de las colitas. Y López Michelsen dicen que ese es el origen de el vallenato. El vallenato. Entonces, el autor introduce esa frase, y la de López Michelsen, con la intención de reforzar la tesis del primer párrafo. ¿Entendido? Te felicito, señorita. ¿Me recuerdas tu nombre? Doreli. Doreli. Muy bien, señorita Doreli. Vamos con la segunda, que sería la tercera acá. Doreli, lea la pregunta. El autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías. ¿Por qué en este se hace referencia a? Bueno, aquí hay algo que les voy a decir. Cuando ustedes encuentren un porqué en una pregunta, inmediatamente la pregunta es de carácter argumentativo. Le está pidiendo que la explique. Argumentar es explicar. Entonces aquí le está pidiendo que la explique, al igual que la anterior. Entonces las dos vienen a ser de competencia argumentativa. Entonces le dice que el autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros, el autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Profe, yo vuelvo otra vez a la D, a la ABC. D. Urumita, un pueblo
al cual iban los acordeoneros. Yo la sé, profe. El autor, Profe, yo la B. la D, La B. la B. Entonces, mire lo que le dice, el autor cita el verso de la gota fría. ¿Ya han escuchado la canción de la gota fría, cierto? Para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías. Porque en este se hace referencia a ¿qué? La D dice Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros. D, un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. B, Urumita, un pueblo famoso por el que realizaron las politas. O A, un acordeonero que cantaba politas llamado Lorenzo Morales. Entonces, si vamos a ver acá, le dice, acordate, Moralitos, aquel día que estuviste en Uramita y no quisiste hacer parada. O sea que la A. Es la A, correcto. Es la A, correcto. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. ¿Dudas, inquietudes? Bueno, entonces, me van a leer este texto de acá. ¿Me han entendido? Sí, señor. ¿Me han entendido la clase? Sí, profe. Sí, profe. Ahí vamos. Quien no entienda, pregunte, sin pena. ¿Me entendieron? Que yo por eso no me enojo. Por el contrario, pregunten, digan, hablen, comenten. Bueno. Es que, profe, la pregunta que hizo en el segundo que le dije que la B, lo que pasa es que uno... ¿Cómo? A ver, don Jaime, más durito, por favor. En los segundos he contestado que contesté la D, lo que pasa es que uno se apresura a leerla, ¿no? O sea, uno no lo que usted dice. Tienes que comprender bien el texto y creo que las preguntas van relacionadas y está la respuesta ahí, ¿no? Claro, por eso es que esto es de ejercitación. Esto no es de... Esto no es de ponerse... A pensar. A pensar no, mucho. es de ponerse a pensar, pero es Hay que saber interpretar. Hay que saber interpretar. Es de práctica. Entonces, ¿cómo se adquiere la práctica? Leyendo, no hay otra situación. Sí, señor. Entonces, por eso, como ustedes están a puertas de presentar unas pruebas, ahora en agosto, por eso es mi intención de que usted se comience a ejercitarse en todo esto, porque pues lógicamente que le va a servir. Entonces, por eso es mi afán y por eso les estoy colaborando con esa parte. Yo sé que ahorita pues es festivo, pero ustedes del festivo y de las protestas ahorita nada que ver. En este momento usted tiene que hacer una protesta con usted mismo para seguir adelante. Porque si usted no está bien, no va a estar bien los demás. Entonces usted tiene que estar bien ahorita. Usted la prioridad es usted ahorita. ¿Entendido? Entonces, van a leer el texto que aparece aquí y usted me va a elaborar un resumen del texto que aquí está. Profe, qué pena, es que se me cayó el internet y no le escuché lo anterior. Bueno, listo, no te preocupes. ¿Dónde quedaste? Shirley, ¿dónde quedaste? Donde dijo que vamos a escuchar el texto. O a leer el texto. A leer el texto. Entonces, este es el texto que van a leer. Este es el texto que van a leer. Entonces,
vamos a ver qué interpretan ustedes referente a esto. Entonces, léanlo y vayan sacando las ideas principales de esa parte. Es un fragmento. Y vamos sacando qué, profe, perdón. Eh, va sacando un resumen de lo que usted entiende ahí. Ahí se los dejo. De lo que entendamos, profe. Sí, lo que usted entiende ahí. ¿Listo? No, profe. Profe, dejó de compartir pantalla. Sí, sí, se me fue un clic.
¿Ya puedo bajar? ¿Puedo bajar el texto? No, profe. Profe, está como tan difícil de entender. A ver. Con el siguiente fragmento comienza la novela. La novela, ¿cómo se llama? Sin remedio, de Antonio Caballero. Caballero. O sea, Antonio Caballero escribe la novela Sin remedio. Los sucesos tienen lugar en la madrugada. Los protagonistas son Escobar, un poeta frustrado, y Fina, la mujer con quien vive. ¿Cuántos personajes hay hasta ahí? 2. 3. 2. ¿Cuáles son? Escobar, que es un poeta frustrado, y Fina, Escobar que es y la mujer Fina. con la que Escobar vive. y Fina. Correcto. Ahora, a los 30 años, Rimbaud estaba muerto. Desde la madrugada de sus 31 años, Escobar contempló la revelación parada en el afeitar, como un pájaro. A los 31 años, Rimbaud estaba muerto. Increíble. Fina seguía durmiendo junto a él, como si no se diera cuenta de la gravedad de la cosa. Le atrapó las narices con 2 dedos. Fina gimió, se revolvió en las sábanas y después, con un ronquido, empezó a respirar tranquilamente por la boca. Las mujeres no entienden. Afuera cantaron los primeros pájaros. Se oyó el ruido del primer motor, que es siempre el de una motocicleta. Es la hora de morir. Sentado sobre el coxis, con la nuca apoyada en el filo del espaldar de la cama y los ojos mirando al techo sin molduras, Escobar se esforzó por no pensar en nada, que el universo lo absorbiera dulcemente, sin ruido, que cuando Fina al fin se despertara hallara apenas un charquito de humedad entre las sábanas revueltas. Pensó que ya nunca más sería el mismo, que se esforzaba ahora por no pensar en nada. Pensó que nunca más sería el mismo, que ahora pensaba, que nunca más sería el mismo, pero afuera crecían los ruidos de la vida. Sintió en su bajo vientre una punzada de advertencia, las ganas de orinar, la vida. ¡Ah! Levantarse, tampoco esta vez moriremos. Volvió a asomar una volvió a asomar una raja delgada del sol sobre el filo de los cerros como un aspo. El sol entero se alzó de un solo golpe, globuloso, rozando oscuro en la media neblina y más arriba el cielo. Era ya azul, azul añil. Tal vez, ¿cuál es el azul añil? Y más arriba todavía un azul más profundo, tal vez un azul cobalto, como todos los días probablemente, aunque esas no eran horas de despertarse a ver todos los días, nada garantizaba que el sol saliera así todos los días. No era posible. Decidió brindarle un poema como un acto de fe. Sol puntual, sol igual, sol fatal, lento, sol caracol, sol de Colombia. Y era un lánguido sol lleno de heles, un día que promete lluvia. Quiso despertar a Fina para recitarle su poema, pero ya había pasado el entusiasmo. Quieto en la cama, vio el lento ensombrecerse del día, las agrias nubes grises crecer sobre los cerros, el trazado plomizo de las primeras gotas de lluvia, pesadas como piedras. Tal vez hubiera sido preferible estar muerto. No soportar el mismo día una vez y otra vez, el mismo sol, la misma lluvia, el tedio hasta los mismos bordes, la vida que va pasando y va volviendo en redondo. Y si se acaba la vida,
faltan las reencarnaciones, el previsible despertar de Fina, el jugo de naranja, el desayuno. ¿Lo entendieron? Más o menos. ¿De qué trata la historia? ¿El protagonista se murió o no? No. No. Es correcto. ¿Murió la esposa? ¿Fina? Ninguno de los dos ha muerto. No. Un señor Rimbaudry. El previsible despertar de Fina, el jugo de naranja, el desayuno. Entonces, ¿ella habría muerto o no? No. No. Entonces, aquí hay que analizar el texto. El texto, lo que le está diciendo acá es que él estaba durmiendo con su esposa, pero él era un hombre frustrado. Entonces, era un poeta, y como poeta estaba frustrado. Sentía una frustración. Entonces, a partir de sus pensamientos, actitudes, es posible concluir que Escobar es un hombre. ¿Qué tipo de hombre es él? Psicótico y con tendencias depresivas, entusiasta y entregado a su pareja, organizado e inmerso a la rutina, sensible y con angustia. ¿Cuál sería la respuesta ahí correcta? La D. Para mí, La D. la B, profe. Para mí la B. Profe. Para mí la B. Vamos en orden, vamos en orden. A ver. profe. Entonces, Doreli la B. Doreli, la B. La B. Jaime, La la A. Shirley, La A. la A. Andrea, La D. ¿la qué? D. D. Elizabeth, Para mí también la D. la D. Para Jensi. Jensi, La B, profe. la B. Para Angie, La A. para Andrea. Andrea Melo, La D. la D. Vamos a hacer el ejemplo. Coloquemos aquí a Elizabeth y a don Luis. Coloquémoslos a los dos. Son pareja. Luis es el personaje. ¿Cómo se llama el personaje aquí? Escobar. Escobar, el poeta frustrado. Correcto, el poeta frustrado. Entonces, ¿qué hace Escobar? Imagínense ustedes dos en la cama, son pareja, él despierta. ¿Qué es lo que expresa Escobar? ¿Cuál es el deseo de Escobar? Angustia. Angustia. A los 30 años, Rimbaud estaba muerto desde la madrugada de sus 31 años. Escobar contempló la revelación, contempla esa revelación para en él alfeizar como un pájaro. A los 31 años, Rimbaud estaba muerto. Increíble. Fina seguía durmiendo junto a él, como si no diera cuenta de la gravedad de la cosa. Le atrapó las narices con los dedos. ¿Quién le atrapa las narices con los dedos? ¿Quién le tapó las narices? Ella. Fina. Fina gimió, se revolvió en las sábanas y después, con un ronquido, empezó a respirar tranquilamente por la boca. Y dijo a las mujeres, ¿me entienden? Afuera cantaban los primeros pájaros. Se oyó el ruido del primer motor, que siempre el de una motocicleta. Es hora de morir. Sentado sobre el coxis, con la nuca apoyada en el filo de espaldar de la cama y de los ojos mirando al techo sin molduras. ¿Qué intención tenía él? De morirse. Escobar se esforzó por no pensar en nada, que el universo lo absorbiera dulcemente,
sin ruido, que cuando Fina al fin se despertara, hallara apenas un charquito de humedad entre las sábanas revueltas. Pensó que ya nunca más sería el mismo, que se esforzaba ahora por no pensar en nada. Pensó que nunca más sería el mismo, que ahora pensaba que nunca más sería el mismo, pero afuera crecían los ruidos de la vida. Sintió un bajo vientre en una punzada de advertencia, las ganas de orinar. La vida, levantarme, tampoco esta vez moriremos. Vio asomar una raja delgada de sol por el filo de los cerros como un ascua. El sol entero se alzó de un solo golpe, globuloso, rosado, oscuro, en la neblina y más arriba del cielo. Era ya azul, azul añil, tal vez. ¿Cuál es el azul añil? Y más arriba todavía de un azul más profundo, tal vez azul cobalto como todos los días, probablemente, aunque esas no eran horas de despertarse a ver todos los días, nada garantizaba que el sol saliera así todos los días. No era posible. Decidió brindarle un poema como un acto de fe. ¿A qué se levantó él? ¿A orinar? A orinar. Entonces, cuando él sale a orinar, mira todo lo que es el firmamento y el sol. Entonces le hace el poema. Sol puntual, sol igual, sol fatal, lento sol caracol, sol de Colombia. Y era un lánguido sol lleno de heles. Un día que promete lluvia quiso despertar a Fina para recitarle un poema, pero ya había pasado el entusiasmo. Quieto en la cama, o sea, ya vuelve a la cama. Quieto en la cama vio el lento ensombrecerse del día, las agrias nubes grises crecer sobre los cerros, el trazado plomizo de las primeras gotas de lluvia, pesadas como piedras. Tal vez hubiera sido preferible estar muerto, no soportar el mismo día, una vez y otra vez, el mismo sol, la misma lluvia, el tedio hasta los mismos bordes, la vida que va pasando y va volviendo en redondo. Y si se acaba la vida, faltan las reencarnaciones, el previsible despertar de Fina, el jugo de naranja, el desayuno. ¿Qué piensa usted, señorita, de ese esposo suyo? Que le tocó. No sé, profe. Como muy complicado, muy depresivo, no sé. Pues muy angustiado por lo que le tocaba vivir, digamos que prácticamente encerrado porque andaba huyendo. Andaba huyendo, pero de sí mismo, porque no estaba huyendo de nada. Sí, obvio. Luis, ¿qué piensa de la mujer que se voltea en las sábanas y no le hace caso? Luis. Señor. ¿Qué piensa de esa situación? De la mujer que voltea en las sábanas y no se acomoda. ¿Qué piensa? Que tiene sueño. ¿Eso lo volvería más depresivo o no? Sí, claro, sí. Claro, porque no le está dando la importancia que debería darle. Entonces, ahí es exactamente. Entonces, mire las cosas, cómo esas actitudes se pueden reflejar en las personas en la vida cotidiana. Porque a veces nosotros estamos viviendo, pero a veces desconocemos lo que los otros sienten en realidad. Entonces, detrás de cada persona hay un mundo, hay una situación, hay una tristeza, hay una angustia interior, hay una soledad, etcétera. No sabemos qué puede tener cada uno. Entonces, según la pregunta, a partir de sus pensamientos y actitudes, es posible concluir que Escobar es un hombre que depresivo, sensible y con angustias. psicótico y con tendencias depresivas.
Psicótico y con tendencias depresivas. Psicótico y con tendencias depresivas porque él tiene esa tendencia. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a analizar en la vida. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, entonces, que ya son las 11:26. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Van a consultar, como tarea, van a consultar lo siguiente. Van a consultar las competencias. ¿Qué son las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva? Ya se las escribo. ¿Para cuándo, profe? ¿Competencias qué, perdón? Ya se las coloco ahí. ¿Para cuándo la tarea? Es así para mañana. Esa no es tan complicada. Pero te la enviamos al WhatsApp. ¿O la tenemos lista, profe? La tienen lista para la clase. Vale. Entonces, consultar las competencias de lenguaje a interpretativa B argumentativa y C propositiva. C propositiva. Ya les comparto acá. Consultar las competencias de lenguaje, interpretativa, argumentativa y propositiva. Entonces, ustedes van a contar qué es la competencia interpretativa, qué es la competencia argumentativa y qué es la competencia propositiva. Si quieren colocar un ejemplo de cada uno, magnífico. Entonces, ya mañana continuaríamos con el otro texto para hacer el análisis y lo vamos a realizar teniendo ya en cuenta y con más claridad sobre las competencias que usted ha investigado. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, profe. Listo, profe. ¿Cómo les ha parecido la clase? Interesante. Interesante. ¿Quieren que cambie alguna metodología o algo? No, profe, está No, chévere profe, así está porque, bien. porque Así ahorita está en las entendible. pruebas lo que más necesitamos es comprensión de lectura. Ok. Entonces, yo les digo una de las cosas del mundo, ya para despedirnos en estos poquitos minutos. El mundo está en un proceso de cambio y de transformación. Estamos viviendo una nueva revolución tecnológica, científica, geopolítica, en todos los aspectos. Ya va a dejar de existir el Internet que conocemos y viene la Internet cuántica y los sistemas digitales cuánticos, computación cuántica. Ya empieza, la economía también empieza a colapsar y el sistema económico y el dinero, la plata circulante, deja de existir para dar paso al dinero digital y a un nuevo proceso de economía. Se empieza a restablecer la unificación, lo que dice el nuevo orden mundial, unificar un solo idioma y una sola religión, una sola política, una sola economía. Entonces, con todo esto, usted se tiene que empezar a preparar para el futuro. Si a una persona preparada le es difícil y complicado, imagínense una persona que carezca de la preparación. Entonces,
con más veras ante estos cambios que se están generando, usted se debe de preparar. Ya para el futuro no va a haber carros manejados por choferes o personas, sino carros manejados por automáticos. Entonces, por eso es que entró el 5G y ya viene el 7G. No se preocupen que ya viene el 7G, donde todo va a ser controlado. Entonces, lo único que les digo yo, no se asusten. El mundo no se acaba, se está transformando a una nueva época con unos nuevos paradigmas. Y estos nuevos paradigmas traen nuevos retos. Y por ende, les toca estar preparados para los cambios que se avecinan. Aprender a manejar los sistemas, aprender a manejar todo lo que tiene que ver con la virtualidad, las tecnologías, porque se viene la inteligencia artificial a grandes pasos. Entonces, es un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Y recuerden, todo está en nuestra mente. Lo que usted piensa, lo logra. No existe edad. La edad sencillamente es una cédula, pero lo único que usted debe tener claro es que usted es un ser humano valioso, que es creación de Dios y que Dios está en su corazón y que usted va a lograr transformar su vida y transformar la vida de los que le rodean. Bendiciones para todos. Amén, profe, gracias. Igualmente, profe, feliz día. Nos vemos mañana. ¿A qué hora nos toca mañana? A las... Mañana nos toca de 9 a 10:30. Correcto, de 9 a 10:30. Entonces nos estamos viendo mañana con la tareita y cualquier cosa me preguntan o me consultan a la hora que quieran, sin pena, sin nada. Andrea, Luis, Elizabeth, Angie, cualquiera me puede escribir. ¿Listo? Mañana, profe, una pregunta. Cuénteme. Tenemos la otra tarea también, ¿no? La que nos dejó de... Del ensayo. Del ensayo. Correcto. Entonces mañana que estemos todos miramos lo del ensayo. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Los que me han ido mandando ensayo, ya les he hecho las correcciones y les he mandado ahí la respuesta. Los que me mandaron. Profe, a mí no, a Doreli, yo se la envié creo que el martes y no me lo ha enviado, profe. Doreli, ¿me lo mandaste al correo? Sí, señor. Tengo que buscarlo. Si no, me haces un favor, lo tienes ahí y me lo vuelves a enviar al correo, porfa. Listo, profe, ya se lo vuelvo a enviar. Listo. Entonces, yo se la envié en un correo, profe, yo la envié anoche, hasta anoche tuve el de enviarla al correo, pero fue la de mi hijo, no sé, de pronto sí. Listo, entonces me lo envía, ¿listo? Yo se lo envié, ¿no? Yo se lo envié anoche, pero está en el correo, o sea, por un correo de mi hijo, porque el mío no... Un 4-9, porque no pude con el mío. Ah, perdón, discúlpame. Yo ahí les revisé algunos y les fui mandando. Sí, señor, gracias, profe, ya lo revisé, gracias, profesor, muy amable. Listo, entonces, que estén muy bien, nos vemos mañana. Dios los bendiga. Gracias, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Bendiciones. Profe, ya se lo volví a enviar. Ok, listo, ya miren el correo. Vale, profe, gracias.